Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y bueno, vamos a tratar de contaros un poco, ¿se escucha bien? De contaros un poco de qué se trata Lit HTML y Lit Element. Esta charla va a ser introductoria, ¿sí? Vamos a ir para presentaros estas herramientas, estas librerías, y luego si sale todo bien y hay interés, a lo mejor damos otras charlas más avanzadas, pero bueno, esta es la presentación. Pues como sabéis, estas librerías son muy nuevitas en el mundo de Polymer, porque aunque se llaman distintos, siguen siendo del proyecto Polymer, y está muy bien. Entonces, bueno, queremos presentarla a todos vosotros. Así que comenzamos ya. Nos presentamos. Yo presento a David Iglesias, es compañero mío en BBVA, trabajamos en BBVA Next y es arquitecto front. Lleva mucho tiempo ya trabajando con Polymer desde la versión 0.5 y está en el proyecto de arquitectura front con Web Component desde el comienzo. Así que él tiene muchísima experiencia con todo esto del mundo Web Component. Bien. Mi compañero es Julio Castillo. Julio tiene casi 20 años de experiencia en sus espaldas, ha trabajado con casi todo y últimamente trabaja con Polymer. Empezó con Polymer 0.5, ha ido en adelante y ahora mismo creerme que es uno de los mayores expertos de Web Components que tenemos. Bien, vamos a empezar hablando de lo que es Lit HTML. Lit HTML son templates HTML en JavaScript realmente bien hechos, son muy óptimos. Para poder empezar a hablar de qué es Lit HTML, primero tenéis que saber qué no es Lit HTML. Bien, Lit HTML no es un framework, ¿vale? Es una librería. No está atado a ningún modelo de componentes. Por lo tanto, podemos utilizarlo en cualquiera de nuestros desarrollos. Si queréis introducirlo dentro de cualquier framework, si queréis hacer una página estática, si queréis hacer cualquier tipo de desarrollo, podéis utilizar Lit HTML. ¿Qué es Lit HTML? Pues como hemos comentado, es una librería de template en HTML hecha en JavaScript que en cuestiones de rendimiento tiene el foco muy puesto en la performance. Tiene una performance realmente buena, como luego podéis comprobar. Tiene un tamaño muy pequeñito y se basa en los estándares de la plataforma. Utiliza, por ejemplo, los ES Target Template Literals de ECMAScript, utiliza HTML Template y no necesita ni compilaciones ni Virtual DOM. ¿Por qué os decimos que utilicéis Lit HTML? ¿Por qué lo sugerimos nosotros? Nosotros sugerimos que utilicéis Lit HTML porque realmente es una librería que funciona extremadamente rápido para renderizar el DOM. Hace muy bien las creaciones y las actualizaciones del DOM. Utiliza, como hemos comentado, estándares, lenguajes de paradigmas de programación funcional. Es extensible completamente, la podemos utilizar nosotros, ir extendiéndola e ir cobrando todo el manejo que nos va a dar la librería. Bien, de esto quiero que os quedéis con un concepto, que es que Lit HTML maneja el DOM de una manera espectacular. Sí, puedo aclarar también algo que para mí la gran bondad de Lit HTML y la inteligencia de la gente que lo ha hecho, fue Justin Pagnani de Polymer, es que ha utilizado todos los estándares, como es la filosofía de Polymer, los estándares web para tener una librería de templating que funciona muy bien, pero que no va a meter nada nuevo, ni va a agregar complejidad, ni nada doc. Simplemente se basa en estas tres piezas, ¿no? Que ya lo veremos en Tag Template Literals, en HTML Template y nada más. Ya veremos dónde está toda la magia, pero eso para mí es realmente destacable porque haciendo uso inteligente de estas features de la plataforma web, tenemos un resultado muy bueno. Bien, Target Template Literals. Target Template Literals es una funcionalidad que nos ofrece ECMAScript 6, que muchos habéis llegado a ver, en la cual nosotros podíamos hacer template strings. Podíamos interpolar nuestras variables dentro de unos strings y conseguir unos resultados. Pues en este caso lo que pasaba es que si en ECMAScript aplicábamos una función delante de nuestro template, eso nos iba a provocar una iteración de cosas que nos va a explicar Julio bien. Sí, con JavaScript 6 o ECMAScript 2015, una de las características que teníamos era la inclusión de template literals, que eran pedazos de string donde podemos poner expresiones y eso se interpolaba. Pero hay otra cosa más que a lo mejor no es muy conocida por muchos, incluso yo tampoco sabía muy bien cómo funcionaba, que son los tag template literals, que es anteponer a un string literal el nombre de una función. Esa función se llama un tag
Y lo que va a tener de bueno esto es que JavaScript, ya cuando encuentra esta función delante de un string literal, lo que va a hacer es parsear ese string literal y lo va a descomponer en partes para pasárselo a esta función. ¿Cómo descompone esto? ¿Cómo lo parsea? Pues coge todas las partes que son texto estático del string literal y los mete en un array. Por otro lado, separa todos los valores que son expresiones resueltas aquí y las va a poner a continuación en lo que sería la llamada a esta función tag. Con lo cual, mi función tag va a recibir un string perfectamente parseado para que yo pueda hacer el procesamiento que necesite. Podemos devolver un string o lo que sea. En este caso, vamos a ver que lo que hace el HTML es devolver un objeto de template result, que es el que va a utilizar luego para pintar en el DOM. Aquí vemos cómo es lo que estaba contando antes, el parseado de este string que está aquí, este template literal, cómo es que hace la división. Veis, aquí tenemos un array de strings con todas las partes estáticas, son las partes que no van a cambiar nunca, y luego los valores interpolados los va a recibir la función a continuación. Entonces ya tenemos algo hecho por JavaScript que no tiene que hacer la persona que hace la librería. O sea, esto está utilizando de manera inteligente y efectiva lo que es el estándar. Bien, LeadHTML nos provee dos APIs fundamentalmente. La API HTML, que podéis ver ahí, y la API de render. Vamos a empezar viendo qué hace la API de HTML. La API de HTML lo que nos va a proveer es un template result. Un template result es este trocito que veis aquí, que os ha explicado mi compañero, utilizando tag templates. Este template result que se nos genera para nosotros es como si fuera una función de estado, ¿vale? Nuestro LeadHTML lo que nos provee es un enfoque declarativo que es muy fácil de entender y nos da lo que es un objeto que realmente va a depender de un estado. ¿Cómo va a funcionar ese template result? Bien, como podéis ver, vamos a generar un header con el API HTML. Lo que va a hacer es que en las siguientes iteraciones nos va a generar ese template result separando las partes estáticas de las que son dinámicas. Acto seguido va a buscar esas partes dinámicas y las va a marcar con unos placeholders. Va a crear un template HTML incluyendo estos placeholders, va a recorrer ese template y va a marcar las zonas de inicio y fin, un start node y un end node donde se encuentran esas partes dinámicas. Y por último va a remover esos placeholders. Bien, dentro de nuestros template result nosotros vamos a poder aplicar bindings. En este caso podemos ver que podemos aplicar binding de texto, llamar a una función y pintar un resultado, generar un binding de atributos, como vemos, de clases, de IDs, incluso dar operadores ternarios para esos atributos. Podemos hacer binding a propiedades poniendo un punto delante y vamos a manejar el event binding de la siguiente manera, con un @click, por ejemplo, y podemos darle funciones. Esas funciones pueden ser pertenecientes a nuestra instancia, desde fuera de nuestra instancia, pueden ser funciones anónimas, porque son expresiones JavaScript, y podemos utilizar un objeto manejador. La única cosa que este objeto manejador tiene que tener es un handle event, que es la función que luego se va a llamar para manejar el evento. Tipos soportados. Bien, nosotros dentro de nuestro template result podemos recibir un template result, podemos anidarlos y componerlos, lo veremos un poco más adelante. Podemos recibir un nodo HTML dentro de nuestro template result y pintarlo. Podemos recibir un objeto iterable para generar nuevos datos. Incluso podemos llegar a recibir promesas y cuando se resuelva esa promesa reaccionar a ello. Composición y anidamiento. Vale. Como hemos comentado, nuestras template results se pueden pasar dentro de una función, se pueden recibir, se pueden anidar, se pueden componer. ¿Qué nos deja esto? Por ejemplo, como la parte de arriba, crear una template result a base de otros templates. Con eso que tenemos, que podemos generar una página web que tenga un header, un footer, un body y una site, lo podemos generar todo por separado en 4 archivos distintos, traérnoslo y componerlo. También podemos, como se ve en la parte de abajo, utilizar ifs y otros condicionales, como veremos a continuación. Bien, como decía, podemos utilizar if y condicionales como lo hemos hecho toda la vida, con los estándares. Podemos utilizar un ternario para decidir si nos viene un data text, crear un template result o crear otro. Y podemos utilizar también un if de los que hemos utilizado. Con esto lo que quiero que veáis es que es todo lo que nosotros ya conocemos. LeadHTML no se inventa nada. Bien,
template con iteradores, ¿vale? Aquí lo que se va a hacer es, como veis, podemos utilizar un map en la parte de arriba para sobre un order list generar los elementos del list, o un for. También se puede dar el caso de que utilicemos repeat. Repeat es una directiva que ahora veremos cómo funcionan las directivas. Como veis aquí, y en las slides anteriores, la forma de componer un template es muy variable, depende de nuestro gusto, y lo bueno que tiene este enfoque es que es muy expresivo y no está atado a nada, sino que es usar directamente las expresiones de JavaScript y las condicionales o los ciclos de anidamiento o estructuras de repetición. Directivas. ¿Qué son las directivas? Directivas realmente es una manera customizada de cómo tratar los bindings. En este caso, lit.html nos provee 10 directivas. Estas directivas son, por ejemplo, async_append. Async_append lo que nos va a hacer es que nosotros, si estamos recibiendo por ejemplo, un readable stream, lo vamos a ir recibiendo poco a poco, async_append va a ir introduciendo esos datos dentro de nuestro código. Imaginaos que quisierais pintar un log, que nos van a ir llegando los eventos poco a poco, pues async_append se va a ocupar de incluirlos. Async_template funciona muy parecido a async_append, solo que va a reemplazar. Podemos hacer, por ejemplo, un contador de visitas de una página web en el cual ese trocito se va a ir renderizando cada vez. Caché. Caché es una directiva que nos permite, de una manera condicional, tener varias template result preparadas para pintar. En este caso, cuando apliquemos caché, la template result que no se está pintando en un if, la va a guardar cacheada para que el cambio de switch sea muy rápido. ClassMap. ClassMap es una directiva que nos permite manejar las clases de un nodo a través de un objeto. Este objeto es un clave valor en el cual la clave es el nombre de la clase que queremos que pinte y el valor es un booleano. True si queremos que la pinte, false si no queremos que la pinte. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a no tener que estar buscando los nodos, a no saber qué clases tienen, porque tenemos un objeto que podemos manejar para que nos las ponga o no nos las ponga. IfDefine. IfDefine nos permite que el valor de un atributo, si no nos viene correcto como nosotros queremos, ese atributo no se pinte, no se marque. La directiva WART. La directiva WART está pensada para utilizarla con datos inmutables. En este caso se va a producir un template result con unos datos determinados, en los cuales hasta la referencia en nuestro objeto que está apuntando a esos datos no cambie completamente, no se va a poder renderizar todo. Repeat. Repeat es como las directivas de iteración que hemos visto, iterables. Lo que ocurre es que Repeat está pensada para que trabajemos con grandes cantidades de nodos. En este caso, siempre que trabajemos con, por ejemplo, 500 nodos, cosas así, si el trabajo de mover una directiva es mucho menor que el de inserción o borrado, Repeat se va a ocupar por nosotros de ello, ya que es una directiva pensada para optimizar mucho el borrado y la inserción de nodos. StyleMap nos permite manejar estilos inline de nuestros componentes, como muy parecido a ClassMap. Lo que va a hacer es tener un objeto valor, clave valor, que nos va a permitir manejar esos estilos inline en nuestros nodos. Un SafeHTML nos va a permitir inyectar HTML y JavaScript dentro de nuestra página web. Como ya ella misma dice, es un safe. Tenemos que sanitizar los datos antes de pintarlos, porque si nosotros lo pusiéramos directamente podríamos tener un cross-site scripting y eso no sería bueno. Y la directiva until lo que va a recibir es una promesa y un placeholder. Va a estar utilizando el placeholder para hacer algo y luego cuando se resuelva la promesa nos va a devolver un valor. Vamos a ver un par de ejemplos. O sea que entonces estas son funciones que devuelven siempre un template result, ¿no? Sí. Y las podemos crear nosotros. Nosotros podemos extender las directivas. Como hemos comentado al principio, lit.html es completamente extensible. Entonces, cuando nosotros necesitemos una directiva, podemos hacernosla y aplicarla. Bien, esto sería un ejemplo de until. Como podéis ver aquí, tenemos la directiva puesta aquí a la derecha, ¿vale? Y va a recibir una promesa. Esta promesa, que es el código que veis arriba, se va a resolver con thisPromiseResolve cuando nosotros hagamos clic en la pantalla. Esta promesa se va a resolver con un spam con la palabra resuelta. Como podéis ver, lo que es el placeholder, que es ese div que hay ahí, y aplicado con CSS, está pintando un loader. Cuando nuestra promesa se llega a resolver, va a hacer el cambio él inmediatamente. Esto es un ejemplo de ClassMap. ClassMap es, como os he comentado, que manejábamos nuestras clases en los nodos. La gente de lit.html nos pide que no los juntemos, en clases y la directiva, porque eso nos va a romper el nodo. Nos dice que tenemos que utilizarlo siempre con la clase completa. En este caso tenemos container a true. Container es una clase que le va a dar a un div un tamaño, una altura y una anchura. Animator background a false y red a false. Red es una clase que va a poner un background a red
y Animation Background lo que va a hacer es poner un background animado. Estos botones que no se ven muy bien, en uno pone red, cuando le damos pinta en rojo, y en otro el background animado. Lo único que estamos haciendo en este caso es el objeto que nosotros tenemos, manejar esos valores booleanos. Bien. El otro API que he comentado que teníamos era el de render. El API de render va a recibir un template result por un lado, por otro lado va a recibir un nodo en el cual nosotros queremos pintar, y como valor opcional va a poder recibir un dis, un event contest, para que nosotros le digamos a ese template result qué objeto va a utilizar. Render lo que hace es, va a recordar como siempre la parte estática, solo va a buscar dónde están los placeholders que cambian, esa parte dinámica que va a cambiar, y va a actualizar solo esos valores. Vamos a ver un ejemplo. Lo que hemos hecho para este ejemplo de renderizado es, hemos generado la librería render de lit-html como un generador. Esto significa que nosotros vamos a ir poco a poco iterando sus pasos para que podáis ver cómo pinta de verdad esta librería. Vamos a crear un template result en la función sayHello, que va a recibir como parámetro un name. El primer renderizado va a ser con Wall y en el segundo renderizado va a ser con David. Pues bien, vamos a ver cómo funcionaría esto y por qué es tan rápido y eficiente. Bien, hemos mandado a renderizar la primera vez Hello World. En este caso, lo que va a hacer lit-html es, a través de un bitmap clave-valor, en la cual el clave es el nodo en el cual va a renderizar y valor es el template result que hemos comentado, lo que va a hacer es buscarlo por si lo tiene. Si él lo tiene, así podría tener un acceso muy rápido a él y poder realizar mejor el renderizado. En este caso, nos devuelve un undefined porque ese bitmap no tiene el valor. Va a hacer un limpiado del contenedor. Nosotros cuando trabajamos con render nos permite tener ciertos placeholders para poder realizar un pintado rápido, un primer pintado muy rápido. Entonces, cuando vamos a renderizar en ese nodo, lo primero que hace es limpiarlo, eliminar esos nodos que tiene por debajo. Nos va a generar un parse. Un parse son esas llaves que veis ahí, que lo que va a hacer es buscar las zonas que él tiene que delimitar para tener la parte estática y la parte dinámica. Va a marcar nuestro nodo de tal manera que va a tener al final un start node, un end node, en el cual él ya va a saber dónde se encuentra esa parte que él tiene que cambiar. Va a generar un pending value, que es ese valor dinámico que vamos a aplicar, lo va a preparar. En este caso tenéis, como hemos visto, el resultado del parse arriba, en el cual tiene la parte estática, el hello, la parte de dinámica sería el value wall y el tipo de nodo que él va a pintar. Bien, ha hecho el renderizado, ya tenemos nuestro hello wall, ha hecho el primer pintado. Lo que va a hacer a continuación, ya hemos lanzado el render sayHello David, entonces él directamente ya ha consultado el bitmap. Al consultar el bitmap tiene un acceso directo tanto al nodo en el cual va a pintar como el parse que tenía antes, el template result que tenía preparado. Bien, acaba de buscar con la directiva de cambio de valor, lo que ha hecho ha sido preparar el start node y el end node para saber qué parte es la que él tiene que cambiar. Vale. Ahora, a continuación, lo que va a hacer va a ser setear el pending value. Bien, en esta parte de aquí que tenéis el pending value ya preparado, que tiene su parte estática y su parte dinámica a cambiar. Él ya sabe qué nodo va a cambiar. Cuando nosotros avancemos, lo que va a hacer es el renderizado, y para hacer el renderizado lo que ha hecho ha sido, ha encontrado al final, de una manera recursiva en ese template result, cuál era la parte dinámica, le ha identificado que es un nodo de texto, y con un node.textContest ha cambiado su valor. Bien, un poquito más adelante en la charla veremos a través de las DevTools cómo se están realizando estos renderizados y por qué esta parte es tan realmente efectiva. Vale, bueno. Vamos ahora, David ya ha presentado lo que es lit-html, la librería para hacer templating. Como habéis visto, es muy fácil lo que tiene, son solamente dos funciones, una HTML y otra que es el render. Lo importante es que os quedéis con la idea de que todo eso lo hace muy eficientemente, porque una vez que procesa lo que sería el template, eso lo va a guardar, lo va a recordar y va a recordar las partes en las que tiene que actualizar. Entonces, cuando cambia algo, no tiene que repintar todo otra vez, sino que solamente va directamente a la posición esa que tiene que actualizar y actualiza. Entonces es eficiente. Y llegamos ahora a lo que es lit element. Cuando la gente de Polymer
generó esta librería, generó también LitElement. Esta está basada en, o va a usar a LitHTML, pero vienen como de la mano, ¿sí? Entonces, lo que decía un poco al principio Félix, es el nombre del grupo de Polymer. Bueno, ya realmente con Polymer 3 fue el último Polymer Element que hemos visto, y ahora su sucesor es LitElement. Vamos a ver, antes de llegar a LitElement, quiero presentar, por ejemplo, cómo haría yo para crear un componente web utilizando solamente LitHTML para lo que sería renderizado. De hecho, en los recursos que vamos a dejarlo en las diapositivas, hemos puesto un proyecto que se llama, son componentes de SAP, que se llama UI5, y son todos componentes hechos únicamente con LitHTML. Pues, ¿cómo haría yo un componente con LitHTML? Queriendo reutilizar la parte esta del renderizado eficiente, cuando una propiedad cambie, al estilo de React. Pues me creo un componente muy simple que tiene una sola propiedad. Voy a extender de HTML element, tengo que importar las dos funciones de LitHTML, el HTML para hacer los template result, y el render para que el renderizado eficiente. Entonces, bueno, lo típico, ¿no? Me tengo que crear mi shadow root y me creo mi propiedad, la voy a asociar a un atributo, y como yo quiero que cuando la propiedad esta cambie, quiero que el componente se vuelva a renderizar, pues me creo un setter, que lo que voy a hacer es, bueno, actualizar el atributo con el valor este que tenga aquí, y además voy a llamar a esta función update. Esta función update lo que va a hacer es usar este template que he definido para pintar el componente, y va a llamar al render de HTML, que le voy a pasar el template este que tengo aquí, siempre al render, ¿os acordáis que tenía que decirle dónde lo tengo que pintar, el elemento este template? Pues le voy a decir que como este es un web component, que lo tiene que hacer en el shadow root que tengo yo, mi shadow DOM. Y le asocio además el contexto de mi componente para que cuando yo tenga que pasarle manejadores de eventos o lo que sea, siempre tenga contexto de diseño. Entonces, veis que puedo hacer un componente usando HTML, utilizando la idea esta de que cada vez que una propiedad cambie, se renderice, pero sí tengo que hacer cosas repetitivas, ¿no? Tengo que hacer siempre esta parte, ¿no? La de crear el shadow DOM lo tengo que hacer yo. Y lo más repetitivo es que por cada propiedad tendré que crearme un setter que haga esta función. Entonces, LitElement lo que hace es hacer todo este trabajo por mí. Realmente, cuando yo tenga mi componente LitElement, él va a buscar la manera de, cuando mi propiedad se actualice, va a producir un repintado utilizando el render de HTML, que es eficiente, pero además él va a ir un paso más y va a hacer que ese renderizado sea asíncrono. O sea, que ahora vamos a ver cómo funciona eso. Pero veamos ahora el componente más simple que yo podría hacer con LitElement. Vamos a ver que importamos LitElement y HTML. Esta HTML es la misma HTML de LitHTML. Nada más que LitElement la expone para que yo la pueda utilizar aquí, porque la voy a usar muchas veces. Entonces, me creo mi componente, una clase que extienda de LitElement para tener todas las ventajas de LitElement, y lo único que me pide es que tenga una función render que lo que haga es devolver un template result, ¿sí? Porque es lo que hará luego cuando cambie una propiedad del componente, es ejecutar esta render que está aquí, ¿vale? Por eso es importante que tiene que devolver un template result. Y en este template result yo voy a definir cómo quiero que se pinte el componente. Como vemos, también en este ejemplo, yo puedo incorporar componentes externos, no solamente de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues lo importo. Ahí estoy importando un componente que es Other Element, y lo puedo usar en el template que tenga aquí. Lo defino, como cualquier otro componente. Y si lo quiero usar en mi HTML, lo único que tengo que hacer es importarlo. Pero, como sabéis, ahora estamos trabajando con nodos de JavaScript. Tenemos que indicarle que eso es un type module, ¿sí? Para que lo pueda recuperar. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es LitElement? Es una librería igual que LitHTML, muy pequeña, que está muy pensada para hacer lo que tiene que hacer y nada más, y que está recibiendo todo lo que tiene LitHTML más unas características propias.
lit HTML que voy a heredar o que voy a utilizar de aquí. ¿Qué es lo que usa lit element? Pues toda la parte de definición de template, los bindings que había comentado David, la forma de llamar a de hacer los handlers de los eventos y la forma de trabajar con los templates, ¿no? Que podamos hacer iteraciones, que podamos iterar, que podamos usar condicionales. Todo eso que David ya comentó lo tenemos aquí con lit element. Y lit element, ¿qué agrega? Pues va a agregar todo lo que sea propio de Web Component, porque como hemos visto antes, lit HTML es de propósito muy general y no tiene por qué ser con Web Component. Entonces, la parte de Web Component la va a proveer lit element. Entonces, cuando yo creé un componente lit element, ya vimos que toda esa parte manual que yo hacía de declarar y hacer un shadow DOM, esto lo va a hacer lit element. Vamos a tener también, bueno, va a manejar la DOM como cualquier otro web component. Y la parte más beneficiosa que tiene es esto, que es el render. Es que él va a hacer todo lo necesario para que cuando una propiedad del componente cambie, se vuelva a renderizar. Y eso va a ser asíncrono. Y además vamos a ver que lo hace en forma de batch. Pues es decir, que las propiedades que han cambiado en un momento se van a actualizar todas a la vez. No es que voy a hacer un render por cada propiedad que voy cambiando en cada momento. Ahora vamos a entrar en detalle de eso. Como estaba diciendo eso, el render es asíncrono y lo hace en las propiedades por lote. Igual que lo hacíamos con lit HTML, cuando definimos el template lo tenemos que hacer pensando en una función, en un enfoque funcional, donde mi componente es una función del estado. Entonces, aplicando esta idea de paradigma funcional, una función pura tiene que cumplir estos requisitos. No tiene que cambiar el estado del componente, solamente tiene que utilizarlo para saber cómo renderizar. No tiene que tener efectos colaterales fuera del componente, o sea, no tiene que cambiar nada ni dentro ni fuera del componente. Y solo tiene que depender de las propiedades internas, o sea, del estado del componente. A su vez, también tiene que ser que si yo la invoco a la misma función n veces, siempre con la misma entrada, la salida siempre es la misma. Eso son cosas del paradigma funcional que lo tenemos aquí. Y este paradigma, o este enfoque funcional, lo que va a hacer es que me ha cambiado la lo que va a hacer es que mi template sea declarativo, igual que antes. Tenemos toda la expresividad de JavaScript y yo digo que da una mejor experiencia de desarrollador justamente porque mi mente tiene que estar enfocada en cómo se va a pintar el componente según su estado o sus propiedades que tenga, ¿sí? No tengo que pensar como en otros casos que el componente empieza de una manera y luego a través de que va pasando el tiempo, de los cambios que vayan haciendo, yo los cambios los tengo que ir aplicando manualmente, ¿no? Eso nos ha pasado muchas veces y que a veces hemos querido decir, me gustaría poder renderizar todo el componente otra vez sin tener que hacer toda esa lógica yo, pero no lo hacíamos porque eso era muy costoso. Bueno, con React ese enfoque está y ellos habían hecho esto con un Virtual DOM. Aquí es la misma idea, nada más que puedes usar el Virtual DOM, estamos usando las características propias de JavaScript y de HTML para que ese pintado sea eficiente y solamente tenga que actualizar lo que toca y no hacer más cosas. Entonces, bajo estas premisas, el repintado del componente es válido, es viable y nos viene bien para poder desarrollar de una mejor manera. Incluso el código va a ser mucho más claro. Entonces, dijimos que el lit element, por un lado, va a simplificarnos la tarea de escribir código porque todo ese boilerplate que ya hemos visto en la clase primera, cuando hacíamos el componente con JavaScript Vanilla y lit HTML, no lo vamos a tener que hacer porque lo va a hacer lit element. Y por otro lado, otra de las cosas que hace lit element por nosotros es asegurarnos el repintado del componente cuando las propiedades cambian. Entonces, ¿cómo es que llega a hacer esto? Pues toda la magia está en esta parte. Como en Polymer 2, igual que en Polymer 2 teníamos un getter static de propiedades, nosotros definíamos todas las propiedades en un getter, en lit también lo hacemos. Pero esto tiene un impacto. Todas las propiedades que yo ponga aquí, lit va a hacer cosas con ellas y las va a preparar para que
un cambio de alguna de ellas entre en lo que sería el renderizado del componente. O sea que cualquier propiedad que yo ponga aquí, ya por estar puesta en esta parte, en este getter, va a ser, no es observada, pero sí va a estar trabajada para que un cambio de esta propiedad implique un renderizado de la función sin que yo lo tenga que hacer manualmente. Eso, como os acordáis en el setter anterior, yo llamaba el update, pues eso lo va a hacer lit por mí. Dentro de estas propiedades, yo, por ejemplo, en la primera, que solamente defino el nombre de la propiedad y el tipo, que es lo mínimo que puedo definir, ya solamente por ponerla ahí, LitElement va a generar un getter para esa propiedad, otro setter. Luego hará que esa propiedad se refleje en un atributo. Entonces, cuando el atributo cambia, esa propiedad va a cambiar, y a la inversa también. Y además va a definir por cada propiedad una función que luego vamos a ver dónde se utiliza, que se llama hasChanged, que lo que me permite es decir cuándo una propiedad ha cambiado. Como decía, LitElement va a generar esta función por cada propiedad que tenemos, y por defecto lo que va a hacer él es comparar el valor original con el nuevo valor, y si ve que son distintos devuelve true, entonces dice que la propiedad ha cambiado. Pero como pasa con todas estas cosas que él hace por nosotros podemos reescribirlas. O sea, aunque haya un hasChanged, por ejemplo, para esta propiedad firstName por defecto, que tiene este comportamiento que yo acabo de decir, yo podría definir mi propio hasChange, por ejemplo, en este caso, para una propiedad address, que es un objeto complejo, donde ya, si yo comparo el valor nuevo con el viejo, como si el objeto de la referencia no ha cambiado completamente, esto no va a ser cambiada. Entonces yo podría escribir aquí, definir que mi propiedad ha cambiado, por ejemplo, si los códigos postales son distintos. Entonces, como veis, LitElement hace mucho por mí, pero también me deja muchas puertas abiertas para que lo pueda cambiar ese comportamiento que da por defecto. Otra cosa que hacía es que, por ejemplo, nos deja decir si un atributo no quiero que se refleje, una propiedad no quiero que se refleje en un atributo. Y si se refleja en un atributo, sabemos que la propiedad tiene un valor, un tipo, el valor de esa propiedad tiene un tipo, que puede ser un string, un booleano, un objeto, pero que el atributo siempre es un string. Entonces, hay unos convertidores que lit va a hacer por nosotros, que usualmente van a hacer las transformaciones básicas, pasar de un numérico a un string, o de un string a un numérico, pero deja la puerta abierta para que yo provea mis propios conversores. Entonces, esta función de conversión la va a hacer cuando tenga que transformar el valor de la propiedad age y la tenga que pasar a atributo. Y cuando tenga que pasar a la inversa, de atributo al valor de la propiedad, va a aplicar esta función. Entonces, todas estas cosas, ya solamente por meterlo aquí, por LitElement me lo va a generar. Pero siempre tenemos la posibilidad de cambiar ese comportamiento. Y por último, y más importante, es que cuando una de estas propiedades cambie, él va a hacer el renderizado del componente. Entonces vamos ahora sí a ver cómo es el renderizado del componente. Es un ciclo de vida. En la documentación de Google, de Polymer, le llama ciclo de vida, pero yo le he puesto un renderizado porque en realidad el ciclo de vida del componente sigue siendo el mismo de siempre, con sus connected callback y demás, pero esto ya está más especializado en lo que es un renderizado, cómo hace el renderizado. Pues vamos a ver este pedazo de código que tengo aquí. Por un lado tengo un componente que me estoy creando y le estoy asignando dos propiedades. Estoy actualizando los valores de dos propiedades. Como habíamos visto antes, las propiedades que son declaradas en el getter de properties son las propiedades que van a entrar a ser manejadas por LitElement. Y él me va a crear un setter para cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en el caso del prop1, habrá un setter. Entonces, este setter va a ser parecido, si os acordáis al ejemplo que puse yo antes, si yo quiero modificarla, hacer que se renderice, él lo que va a hacer es eso, es provocar un renderizado. ¿Pero cómo lo va a hacer? Pues primero va a ejecutar o llamar la función hasChanged. Como había dicho antes, toda propiedad tiene su hasChanged. Entonces,
el setter, llamando a hashChanges, sabrá si esa propiedad ha cambiado o no. Si ese valor no ha cambiado, si el hashChange devuelve que false, pues no hace ningún update, se termina todo aquí. Si devuelve que sí, lo que va a hacer es hacer un request update, que el request update lo que hace es programar un update. Y esta es la parte interesante y la parte donde el lit element va a ser incluso más eficiente que el lit HTML en todo este proceso que vamos a empezar a describir ahora. Esto se está ejecutando en el event loop, ¿sí? Toda esta parte de código. Entonces, cuando llegue a request update, lo que va a hacer al programar una tarea, una microtask para el update, es que ese update queda en diferido, o sea, no se va a ejecutar ya. Como está dentro del event loop, terminará de hacer todo lo que está en el event loop y cuando termine, sí ejecutará la tarea esta del update, pero mientras tanto no. Entonces, imaginemos que estamos siguiendo esta secuencia de código y el JavaScript encuentra esta sentencia, la ejecuta y va a programar el update. Inmediatamente llegamos al prop2, ¿no? Y la actualizamos también. Entraría también en juego su setter, que también determinaría, llamando a hashChange, que ha cambiado algo, y haría un request update. Pero cuando hace el request update, lit-element es suficientemente inteligente de saber que ya hay una petición de una D programada, una microtask programada para hacer un update del componente. Entonces, lo que va a hacer va a ser inteligente y no va a volver a programar otro update, sino que esta propiedad junto con esta se van a quedar esperando a que le llegue el momento, ¿sí? Y van a utilizar el mismo update, la misma microtarea que está aquí, ¿sí? Entonces, vemos cómo está optimizando esto, porque si no sería, si yo no lo hiciera así, por ejemplo con lit HTML y lo hiciera todo a mano, no hiciera esto, se me generarían dos updates. Entonces de esta manera está siendo eficiente porque va a diferir todo lo que pueda el pintado del componente. Vale, entonces ya hecho esto, se va a quedar con una sola tarea de una microtask para hacer el update, pero va a tener estas dos preparadas para hacerlo, o sea que el componente se va a actualizar con todo lo que ha cambiado. Cuando el event loop ha terminado de hacer todo lo que tenía, el siguiente paso es ejecutar las microtareas. Entonces encuentra la microtarea para hacer el update y en este momento ya sí es el momento de hacer el update. ¿Qué hace? Una cosa, esto son todas funciones, esto también sigue siendo válido. Todas estas funciones que nos pone aquí lit-element, yo las puedo sobreescribir. O sea que yo en cada momento tengo mi oportunidad de hacer un hook y de tocar algo para hacerlo a mi manera. Como vamos a ver ahora. Se ejecuta la microtarea del update. Lo primero que hace es ejecutar otra función que se llama shouldUpdate, que como dije, es posible de reescribir y ponerla a nuestra conveniencia. Este shouldUpdate lo que recibe es el conjunto de todas las propiedades que van a cambiar o que han cambiado. En este caso va a recibir la propiedad prop1 y prop2, ¿sí? Entonces, por defecto, esta función lo único que va a hacer es devolver que true. Va a decir sí que se debería actualizar. Pero yo podría sobreescribir esto y poner mi lógica, porque imaginemos que nosotros tenemos un caso especial donde si hay una propiedad específica que no me interesa que haga el update porque a lo mejor quiero esperar otra vez más y de ver si se actualiza algo más. Entonces puedo evaluar en este momento, hacer que su update verifique si hay una propiedad que a mí en este momento me parece que no es el momento para hacer el update y cancelarlo. Entonces su update podría devolver false, ¿sí? Entonces aquí tenemos una posibilidad muy buena de hacer un hook para optimizar incluso más nuestro ciclo de renderizado. Pero bueno, supongamos que nosotros no tenemos esa casuística, entonces va a ejecutar el shouldUpdate de devolver que sí que puede. Entonces ejecuta el update. El update es un método de lit-element encargado específicamente de actualizar las propiedades y, si os acordáis, las propiedades se reflejaban en sus atributos. Pues este es el momento en el que esos valores se llevan también a los atributos. Y
llama al render. Este es el render de HTML. ¿Os acordáis? El render de lit HTML es este mismo y es el que va a ser el renderizado del componente. Entonces, cuando termina ya de actualizar todas las propiedades, de reflejar los valores en los atributos y de hacer todo el pintado del componente, cuando ya estoy seguro de que está todo bien y está todo terminado, si es la primera vez que el componente se renderiza, va a llamar al método o la función firstUpdate, que también es una posibilidad para que yo meta mi hook ahí y haga el trabajo que necesita hacer. Este firstUpdate es similar a la función ready que teníamos en Polymer 2. ¿Os acordáis que usamos para inicializar cosas? Bueno, es este. Y cuando termina de hacer ese firstUpdate, va a llamar al updated, que es la función que también yo tengo posibilidades de utilizar para hacer cosas que necesite, que luego vamos a poner un ejemplo donde lo usaríamos, y que esta se va a ejecutar siempre que ocurra un update. O sea, esta solo pasaría la primera vez que se pinta mi componente, y esta va a ser llamada siempre que se pinte. Y otra cosa muy interesante que tiene es que mi componente tiene una propiedad que es una promesa, que se llama update complete, que el updated, cuando termine, va a resolver. Entonces, yo en mi código que está de este lado, puedo asignar las propiedades y quedarme esperando que se resuelva la promesa. Porque entonces estoy seguro que cuando la promesa está resuelta, mi componente está todo actualizado y yo puedo hacer las consultas. Si quiero consultar algo del DOM o lo que sea, lo puedo hacer porque ya está todo bien, está todo actualizado. En este punto, como podéis ver, es lo que os comentábamos antes. Nuestras dos librerías son completamente customizables. Podemos llegar a controlarlas completamente y adaptarlas a nuestras necesidades. Sí, y son customizables y son pequeñas, porque como veis ya hemos explicado casi todo. Es lo que hace, a mí me gusta porque hacen solo lo que tienen que hacer y lo hacen muy bien. Vamos a ver un ejemplo gráfico de cómo es esto en acción, ¿no? He encontrado un artículo en Medium que está muy guay. Aquí dejamos puesto el link para que lo veáis, pero para que creo que gráficamente impacta más y se ve mejor cómo es el tema este del pintado. Esta persona lo que ha hecho fue comparar Preact con lit HTML. Entonces, en un ejemplo muy simple, ha definido un componente. Pues yo he puesto ahí la definición de componente usando lit, que va cambiando los valores en forma aleatoria y los va repintando. Entonces, vemos aquí el DOM. Entonces, esta animación nos está mostrando de cómo se está actualizando el DOM. Como sabéis, en Preact lo que hace es tiene Virtual DOM y lo que va haciendo es reproducir el DOM en memoria, bueno, así burdamente, ¿no? Estoy contándolo, pero básicamente es eso. Y luego lo que hace es comparar nodo a nodo cómo está el nodo el DOM actual con el DOM que tenía antes. Y cuando encuentra un nodo que es distinto, pues va y lo plancha aquí y lo cambia. Pero fijaros que aquí está cambiando todo el nodo. Está cambiando este H1, está cambiando este H3 y este H1, que está aquí también. ¿Veis? Y lo único que he hecho fue cambiar el valor que está dentro de ese nodo. Lit element tiene otra forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Él dice, como yo le he pasado mi template y él recuerda qué partes son las estáticas, que es toda la definición del DOM, y qué partes son las que pueden cambiar, que son lo que ya he puesto en los placeholders, en las parts. Él sabe que lo único que puede cambiar este DOM es esto. Entonces él tiene, digamos, será como punteros, como referencias a esas partes, que son las parts, y cuando detecta, es lo único que tiene que ver es si esas partes han cambiado, no tiene que ver todo el DOM. Entonces cuando detecta que eso ha cambiado, directamente viene hasta aquí y lo cambia, y lo actualiza. Y esa es la magia, eso es lo bueno que tiene una cosa con la otra, ¿sí? Y bueno, lo que ya hemos dicho, no requiere compilar JSX, porque estamos usando el estándar, estamos usando JavaScript estándar. Incluso puedo tener en ese template literal puedo tener un HTML normal, porque por ejemplo hay restricciones en JSX que no se puede tener todo. Y bueno, aquí lo vemos cómo funciona. Sí. Como podéis ver, lit HTML es más rápido que Preact y además os podéis fijar en estos pequeños nodos de comentarios que está metiendo por aquí,
que con ello lo que está haciendo lit-html es marcar las zonas que os habíamos comentado. Él así mantiene un start node y un end node para saber esas partes dinámicas que él va a ir cambiando. Bueno, como comentamos al principio, nosotros trabajamos en BBVA en la parte de frontend y hace mucho tiempo que estamos trabajando con arquitecturas de web component y por supuesto trabajamos con Polymer. Entonces tenemos un catálogo de componentes hechos en Polymer 2 y a partir de que vimos esto, y siempre nosotros estamos avanzando, vimos que había que migrar a Polymer 3, pero bueno, Polymer 3 ya dijimos no, porque está lit, aunque no estaba ya en producción, pero tenía pinta de que iba a estar. Entonces dijimos, vamos a ir en esa dirección. Y la verdad que estamos contentos con ello. Y empezamos a migrar nuestro catálogo. Entonces, de nuestra experiencia de migrar, pues realmente tampoco es tan complejo. Lo primero que hay que hacer es todo lo que sean las importaciones que hacíamos con import HTML. Aquí hay que cambiarlas por módulos de JavaScript. Eso es lo primero. Así que empezamos por esa parte. Y luego empezar a cambiar el código, ¿no? En la primera parte, esta que vemos aquí, es más que nada sintáctico. Como veis, hay cosas sintaxis que cambia. El One Way Data Binding lo tenemos de este lado, con lo que es las expresiones de JavaScript y las interpolaciones. No tenemos Two Way Data Binding, esto ya no existe más. Tenemos que hacerlo nosotros a mano, con un evento, ¿no? Y haciendo lo que toque actualizar. Luego, binding de propiedades, pues cambio de sintaxis nada más. Aquí tengo que ponerle un punto, aquí no hacía falta, el valor se resuelve de aquel lado. Aquí cuando tenemos que hacer un valor a una propiedad de un atributo, le ponemos $1, pues aquí tenemos que ponerle nada, a ver cómo está de ese lado. Luego, algo un poco más interesante, que cuando el atributo es un booleano, aquí no hay ninguna diferencia, pero aquí le ponemos un signo de pregunta y lo que va a hacer que cuando ese valor sea false, el atributo ese no se va a ver en el HTML. Si es true, sí que se va a ver. Y luego para lo que sea el handle de eventos, en vez de declararlo con un onClick, le ponemos una arroba y el nombre del evento. Y lo bueno aquí, lo interesante es que aquí puedo ponerle una expresión, como estamos, recordar que esto siempre, este lado es template literals, esto es JavaScript y podemos poner expresiones de JavaScript aquí. Entonces puedo poner una función anónima para que resuelva el evento. Y aquí tenemos ya las cosas un poco más complejas, no es tan fácil, no es solo sintaxis, pero tampoco es imposible. Cosas que tienen un poco más de impacto, que tenemos que tocar un poco más aquí en la migración. Bueno, reflect to attribute, una cosa era que tampoco es tan importante, pero cuando teníamos el nombre de la propiedad, por defecto Polymer lo hacía con los guiones, pues ahora se reflejan con el nombre en minúsculas, aunque nosotros podemos cambiarlo también, le podemos decirle que el atributo sea otro. Luego, en el mismo, si os acordáis, teníamos el static get, que era el getter para tener todas las propiedades, donde definimos las propiedades, podíamos definirle un valor por defecto. Pues eso en la parte declarativa del getter no lo podemos hacer. Entonces lo tenemos que poner en el constructor. Read-only también lo podemos definir. Podemos decir que un atributo o una propiedad sea read-only. Aquí no lo podemos decir declarativamente. Lo que podemos hacer es que, como había dicho antes, lit va a generar un getter y un setter por cada propiedad. Entonces yo lo que puedo hacer, si no quiero que esa propiedad se pueda escribir, solamente definiendo un getter, ya el setter no va a estar. Entonces solamente va a ser como read-only. Propiedades computadas tampoco las tenemos. Lo que podemos hacer es usar un getter, crear un getter para esa propiedad y calcular el valor de la propiedad en función de otras, de lo que querramos. Tampoco hay observers. Entonces, lo que puedo hacer, y aquí es lo que yo comentaba antes cuando estábamos viendo el ciclo de renderizado, las funciones render y update, ese podría ser el momento en el que yo podría meterme y hacer las cosas que hace con el observer, porque ya sé que el componente está renderizado, está todo estable, entonces podría ver las propiedades que me interesan observar y en base a esos los valores que tengan que han cambiado, hacer lo que necesite.
Y tampoco tenemos el Notify. En Polymer nosotros podemos decir que una propiedad tenía el Notify a True, entonces cuando ese valor cambiaba, lanzaba un evento de el nombre de la propiedad changed. Esto no está más, pero lo podemos hacer en el setter mismo, lanzando un evento de changed. Y esto no está, pero es mejor que no esté. Tenemos, por ejemplo, cuando hacíamos un DOM-if, estas cosas de control de componente del template, donde ponemos un poco de lógica para saber si te pintaba o no, o flujos de control, ya no hacen falta. No tenemos que tener un DOM-if con el template y con toda esta complejidad que tenemos aquí, sino que utilizamos la expresividad de las templates literal de esta manera, como habíamos visto ya, ¿no? Esto es mucho más claro, no tengo que importarme nada, no tengo que tener nada nuevo, esto es mucho mejor. Y lo mismo con el don't repeat. Mirad lo que tenemos que hacer aquí, incluso para los tests era un poco más complejo y todo, en cambio aquí lo tenemos mucho más fácil. Claro, en esta parte es lo que os decíamos, estamos utilizando estándares de MyScript, es algo que todos conocemos, entonces la curva de aprendizaje es mínima, ya más o menos lo conocemos todo. Y otra cosa que, bueno, no está aquí, pero también lo comento para que sepáis, es posible tener Polymer 2 y Lit Element conviviendo. Nosotros estamos haciendo esa prueba, bueno, ya lo tenemos implementado y se llevan muy bien, justamente porque es que los dos son web components, no importa cómo están hechos, pero en definitiva el navegador, le da igual si está hecho con la librería o no, mientras estén registrados como web component, pues están conviviendo. Lo único que tenemos que tener nosotros en cuenta es la importación, ¿sí? Porque sabemos que Polymer 2 trabaja con import HTML y Lit Element con módulos de JavaScript, entonces así que no podemos mezclar la importación, pero si importamos primero todos los componentes, que es lo que hicimos, importamos todos los lit por un lado y se registran, y luego importamos todos los Polymer 2 por otro lado y se registran, los podemos usar sin ningún problema. Pues como comentábamos, hace poco que salió Lit HTML y Lit Element, creo que hace menos de 2 meses. Lit HTML es la versión 1.0, Lit Element es la 2, y es la 2 porque alguien ya había registrado en NPM Lit Element 1, entonces salió con la 2. Así que si vais a trabajar con eso, si veis la versión 2, es que esa es la que toca, aunque es la primera versión que hay en producción. Pero ya a finales del año pasado ya había mucha gente haciendo cosas con esto, nosotros ya habíamos empezado a probar. Y bueno, Justin Faniani había preguntado quiénes trabajaban con esto, y bueno, de aquí sacamos una lista no oficial de la gente que trabaja con Lit. Y aquí estamos nosotros, y también está Jorge, que también ha tenido está muy contento creo con eso. Herramientas y utilidades, aunque tenemos poco tiempo ya con Lit, pero ya empieza a haber gente interesada, empiezan a haber cosas. Tenemos plugins para Visual Code que los recomiendo, porque hay una cosa que no tenemos todavía, no sé si en algún momento lo habrá, pero ahora no está, que si mi template, donde yo defino el HTML, está mal formado, tengo algún tipo de error, no lo voy a ver. Lit Element no se va a quejar por eso, simplemente que no voy a ver el template como yo quiero. Entonces, los plugins de Visual Code están muy bien porque nos van a ayudar en eso, nos van a marcar los errores que haya, nos van a marcar la sintaxis. Luego Polymer CLI, lo que utilizamos de Polymer CLI es el server que tiene, porque va a permitir trabajar con módulos de JavaScript. Open Web Component es una iniciativa que trata de agrupar y de dar tips o configuraciones para trabajar con Web Component. Entonces está bien verlo porque vais a ver que por cada apartado que uno necesite trabajar con Web Component, por ejemplo, como los plugins que recomiendan, pues están ahí. Cómo configurar Webpack o Rollup para trabajar con Lit, pues ahí lo tenemos todo. Y luego el toolkit de Progressive Web App de Google ya está hecho para que hagamos aplicaciones usando Lit Element. Si usamos el Polymer CLI, el CLI
y creamos una aplicación, lo va a hacer con Polymer 3. Pero si usamos el Progressive Web App, que es lo que mola más, vamos a trabajar, incluso trabaja con herramientas más de construcción más mainstream, porque no tiene su click como este, sino que podemos usar Rollup, podemos usar Webpack. También está preparado para trabajar con TypeScript. Está muy bien. Y ya terminando, quería comentar esto que vi hace un par de semanas en Twitter. Sara Soidan, que es una desarrolladora web que da muchas charlas y es conocida por trabajar con CSS y más que nada con SVG, y también por participar mucho en la comunidad. Había dicho que estaba un poco desilusionada porque quería utilizar herramientas que veía que estaban muy bien para sus proyectos, pero que la mayoría estaban hechas en React o estaban pensadas para gente que sabía de React, y en su caso pues no era, ya estaba acostumbrada a trabajar con el estándar y con Vanilla JavaScript y no le resultaba útil, aunque ya las quería usar. Entonces, como imagináis, este tweet generó un hilo bastante largo. Había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. De hecho, hay gente que le dijo que era momento ya de que supiera React, si no era una buena profesional. Pero bueno. Pero yo he rescatado estos tres que me parece que venían bien para la charla. Primero, este chico le dice que existe la iniciativa Open Web Component, que es la que habíamos visto antes, donde ya podía sacar información para cómo trabajar con componentes web sin tener que atarse a un framework y siguiendo las prácticas open, ¿no? Y después, por otro lado, teníamos a esta persona, este desarrollador, que dice que él usa React, este que está aquí, porque es el que le da la mejor experiencia de desarrollo que hay hasta el momento. Pero que para sus proyectos, supongo sus pet project o para sus herramientas, prefiere utilizar JavaScript, le da más conveniente usar JavaScript Vanilla o Web Component. Entonces Fagnani le pregunta, ¿y qué usas? Entonces le dice, uso LitHTML. O sea que una persona que dice que React le da la mejor performance o la mejor experiencia de desarrollo, él prefiere utilizar LitHTML cuando tenga que hacer algo más simple. O sea que tampoco... Sí. Y si vemos el enfoque que tenemos con LitHTML y con LitElement, es también muy parecido al de React. O sea que ya podríamos empezar a utilizar esto que es Open, que requiere de menos cosas y que es más eficiente. Y este tweet final decía que sí, que es verdad que los web components están bien, pero él sentía que el tamaño y lo que aportan las comunidades de desarrolladores tanto de React como Vue es algo imbatible. Y en eso sí que lleva razón, que lo que hace que no es solamente lo que hace, pero que ayuda mucho, es lo que encontremos en la comunidad. Entonces, la reflexión que yo hago es que es verdad que está todo por hacer, como dice Sara, que hay muchas cosas que no están, pero eso es una oportunidad para nosotros para que nos metamos y hagamos esas cosas. Por ejemplo, no sé si sabéis, hay una herramienta llamada Gatsby que se está utilizando mucho, que es para generar contenido estático, y esa herramienta está totalmente en React. Pues podríamos hacer un Gatsby implementado en LitHTML o en LitElement. O, no sé, por ejemplo, ahora la nueva versión de WordPress ha salido con un editor, está hecho con React. ¿Por qué no se hace con esto, que va a hacer más... Va a hacer que la curva de aprendizaje sea menor y va a atraer más gente? Entonces, aprovechemos que es el momento de que los web components están en todos sitios. En 2018 fue el año, creo que los web components ya están ahí para quedarse. Los están adoptados por todos los navegadores, incluso los frameworks los empiezan a utilizar. Y tenemos la mejor versión de Polymer que ha habido hasta ahora. Entonces, es el momento justo donde hay todo para hacer, donde hay mucha gente que tiene necesidades y tiene ganas de trabajar con estas cosas, pues de dársela. Y nosotros como comunidad, o sea, depende de nosotros como comunidad que LitElement crezca tanto y que sea a lo mejor una comunidad tanto como la de Vue o como la de React. Entonces, la idea es que nos animemos, no sé, aprendamos, que lo compartamos, y puede ser a través de proyectos que hagamos nosotros,
a través de tutoriales, hacer posts en Medium o dando charlas. Así que bueno, eso. Animaros y muchas gracias por venir. Aquí hemos terminado. Bueno, dejamos aquí la lista de recursos que hemos visto, ¿sí? La documentación de Lit está muy bien. La verdad es muy cortita porque tampoco hay mucho que contar, lo que hemos dicho ahora. El Slack de Polymer está muy activo también. Cualquier duda que tengáis, la gente ahí contesta mucho. Awesome Lit Element, Lit HTML es un compendio de recursos relativos con el Lit HTML. Hay componentes hechos ya con Lit HTML que son los Material Web. Y también están estos que comentaba antes, que son los hechos por SAP, que usan solamente Lit HTML. Y luego hemos puesto también algunas charlas que son muy buenas para verlos, que van a mejor entrar un poco más en detalle de cómo es el uso, cómo está hecho Lit HTML. Así que bueno, ahora sí, muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una, si no tienes ninguna. Vale, primero vosotros. ¿Qué tal se lleva esto con delegación de eventos? Pues bien, la verdad no hemos tenido ningún problema con la de... No sé, algo concreto, especial. Pues eso es lo mismo que tengas con Polymer. Las limitaciones que puedas llegar a tener las tienes igual aquí. Pero puedes hacer bubbling igual. O sea, si nosotros queremos que nuestro evento salga fuera de ahí, lo único que tengo que hacer es crear un custom event con el composer true y el bubble. Y claro. Ya sale. Sí, básicamente los web components y el estado root ya es un estándar de los navegadores. Así que la delegación de eventos es lo normal. Eso está, digamos, que cerrado para que tú puedas manejarlo. Si ya quieres que salga, lo fuerzas tú. Más preguntas. Hola, gracias por la charla. ¿Qué cambiaríais de Lit? ¿Qué no os gusta de Lit? Pues a mí es que realmente Lit es algo tan pequeñito y con unas funcionalidades tan dedicadas que yo lo dejaría todo. Es que es muy útil para lo que tengas que utilizarlo. Pelota. No. Lit HTML sirve para crear templates y luego renderizar estas templates. Con lo cual es un ámbito muy acotado y realmente es que lo hace muy bien. Entonces yo no cambiaría nada. No sé si Julio querría cambiar algo. No le agregaría nada porque... Y tampoco le agregaría nada. Me gusta que sea para lo que está. Es más, creo que si se podría quedar así, no veo necesidad de que, por lo menos hasta ahora en nuestra experiencia, no veo necesidad de que tenga que crecer mucho más. Porque si no, a lo mejor perdería la esencia y dejaría de ser lo bueno que es ahora porque hace lo que tiene que hacer y nada más. ¿Alguna pregunta más? Hola, muchas gracias por la charla, ha estado muy guay. Nada, consultaros. He visto que habéis trabajado con Lit Element y Lit HTML a nivel catálogo de componentes. ¿Veis interesante incluirlo como un framework principal? Me refiero, no es framework, pero para gestionar rutas, para gestionar el estado, para cosas así básicas que suelen proveer otras herramientas. ¿O lo veis para catálogo? Yo lo veo para lo que es, para esto solo. Y creo que también los frameworks, creo que los frameworks hacen muchas cosas que no tendrían que hacer, como por ejemplo es meter su modelo de componentes. Eso está fuera. Yo creo que hubo un momento en el que estaba bien porque no estaba claro todavía o porque le faltaba a los web components estar ahí. A lo mejor en un momento sí, pero ya creo que ese momento de que los frameworks se quiten eso y se dediquen a lo que tiene que hacer un framework de una aplicación. Por ejemplo, manejar lo que es el routing, manejar el estado, no sé, seguridad, ese tipo de cosas, que sean de infraestructura. Pero yo no le metería esas cosas a Lit y se las quitaría a los web components. En mi opinión, A los frameworks que hacen web components. O sea, el modelo de componentes ya está claro cuál es este. Entonces, usarlo. En mi opinión, además,
Lit HTML y Lit Element lo que nos acercan es al estándar, a lo que hemos aprendido desde lo más básico, a ese HTML, a ese CSS y a ese JavaScript más básico. Entonces, al saber esto nosotros no tenemos que aprender un framework, es una curva de aprendizaje realmente simple y podemos hacer grandes cosas con ello. Y además por la interoperabilidad, yo justamente lo que tiene bueno es eso, yo me defino un componente y lo puedo usar donde sea. A mí me gustaría ver eso, me gustaría ver que puedo usar Vue porque me gusta unas cosas que tiene Vue, que el enfoque esté progresivo, que yo puedo usar unas cosas así, pero los componentes los pongo yo, ¿sí? Hola, buenas. Enhorabuena. A ver, tenía un par de preguntas. Una, primero, ¿qué tal se lleva esto con Redux? Y segundo, si se podrían extender componentes, ¿se podrían añadir nuevas funcionalidades y demás? Entiendo que sí, por lo que había estado comentando antes, pero bueno. Sí, o sea, la parte de extensión de componentes es completa. Ya como hemos estado viendo, tú puedes adaptarlo a tus propias necesidades. La parte de Redux, manejo del estado, realmente si lo configuras yo creo que no daría ningún problema. Es todo como lo montes. Con Progressive Web App, cuando tú bueno, Progressive Web App no se puede instalar el toolkit este que tiene, hay que descargarlo hay que hacer un clon. Entonces tienes una rama que se viene configurada para trabajar con Redux, o sea que sí. El equipo de Polymer ha hecho un Progressive Web App Helpers donde puedes hacer un install de los helpers y usar el Connect. Yo lo uso en el proyecto que estoy y al final el Connect es un mixing que puedes usar el de Redux, RX o cualquier sistema de gestión de estado que tú tengas y lo que haces es gestionar o añadir esa funcionalidad. Mi recomendación es que solo a nivel de página, no bajéis esa dependencia más abajo porque si no estáis acoplando el sistema de gestión de estados a quien quiere utilizar esos componentes. Entonces limitaros a nivel de página y luego de ahí para abajo data binding y podéis usar cualquier sistema de gestión de estado, puesto que es simplemente hacer un mixing en el que extiendas la página tuya, tu componente, digas cada vez que pase esto y le añades 4 funciones, de hecho te hacen un state change it y se llama esa función cada vez. O sea que podéis usar ello, vosotros usáis RX, de hecho, no usáis Redux, yo uso Redux y podríamos intercambiar los componentes. De hecho hemos compartido algo de código y funciona todo perfectamente. Habías hecho otra pregunta, la segunda, no sé si la habéis. Sí, las dos están contestadas. Vale. Simplemente, justamente lo estaba comentando ahora, es más con respecto a lo del tema de los mixins, antiguos mixins que había, con respecto a lo del tema de extender y tal, que entiendo que aquí pues también será un extend normal y corriente de JavaScript, ¿no? Exacto. Más preguntas. Vale, pues me toca. A ver, llevo un tiempo viendo ejemplos de Lit HTML y de Polymer 3, alguna prueba también que he hecho, y bueno, eso también se lo he preguntado también en algunas otras charlas. ¿Cuál creéis que es la mejor manera de trabajar los componentes y los estilos? Porque al final todos los ejemplos que hay está el template HTML en un botón del componente, que eso está bien si el componente es chiquitito, pero al final el estilo en principio también, entre comillas, te obliga a tenerlo ahí. Entonces, he visto diferentes maneras de hacerlo, pero ¿cuál es la manera que sería la más adecuada? O la manera en la cual se sentirían más cómodos diferentes equipos de desarrollo. Un equipo de maquetación, llamémosle puro, de HTML, CSS, y un equipo de desarrollo de componentes. Pues la manera de trabajar más es que es una pregunta y de joder, ¿cómo tiene que trabajar toda la gente? No, a ver, el problema es que hay mucho, porque a las charlas has que he ido y demás, puede haber un poco de reacción de decir, claro, ahora todo el HTML tiene, o sea, el HTML tiene que estar escrito en el JS y el estilo a lo mejor también tiene que estar escrito en el JS, que lo puedo sacar un fichero aparte y hacer un import del fichero. Sí, pero aún así eso también puede causar cierto decir, ya, pero es que bueno, tengo que trabajar dentro de un fichero JS, aunque solo te esté importando un fichero JS y tú simplemente estás trabajando en un fichero JS aparte, pero no se está trabajando en un .css, que es a lo que la gente a lo mejor puede decir, es que al final se está mezclando otra vez todo en lugar de separarlo en 3 partes como
como se venía haciendo. Realmente, nosotros, cuando estamos trabajando en el VBA con LitElement, ese CSS lo estamos haciendo en SAS, aparte, y luego lo introducimos dentro del código. Esa manera de hacerlo, os la explicarán en otra charla un par de compañeros. Pero lo hacéis en construcción. Sí. Vale, no era por... A ver, si en construcción también había visto cosas, pero era por si... Para evitarte la fase de construcción, decidimos hacerlo a la vez. Ah, pues eso es que ya me podían escribir para la charla, estaría... Claro. Perfecto. Como dice, ahí está la que se está definiendo ahora, que es el Composite Styles. Eso es lo que va a ser Lo que utilizamos. cremita, que ya lo contarán. Ahora mismo no está definido eso, pero durante 2019 habrá novedades de la W3C sobre ese tema y tal. Yo sí, así no tengo que darme escribir en la charla, o sea, quiero decir... Gente que realmente sabe cómo se maqueta. ¿Está Cus aquí? Cus sabe, pero sí lo ha dicho, se supone que lo va a dar Oscar. Bueno, vale, más preguntas. Que si no se nos enfrían las pizzas. ¿Ves? Pues si hubiera venido del streaming, os podíais comer pizza, pero como no habéis venido, pues os comerán las pizzas a vuestra salud. ¿Más preguntas? ¿No? Largo. Vale, pues muchas gracias por haber venido y lo dicho, que cualquiera que quiera dar una charla, manda un correo y bueno, estáis invitados. Gracias.